mismo. Amén. Huérfano fui y ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad por ti. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos por este día, Señor, que tú nos regalas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí saludándoles desde mi tiempo con Dios. Este devocional que hacemos para que cada uno de nosotros aprendamos todos los días un poquito más de lo que Dios tiene en su palabra, porque meditamos en ella y tratamos de escudriñar lo que más podamos para recibir lo que Dios quiere hablarnos en cada día y empezar con pie derecho el día buscando al Señor y escuchando su palabra. Venimos leyendo Ezequiel y hoy vamos a leer el capítulo número 22. Los pecados de Jerusalén. Entonces recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables y dale este mensaje de parte del Señor soberano. Ciudad de asesinos, condenada y maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante. Eres culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que hiciste. Ha llegado el día de tu destrucción. Has llegado el fin de tus días. Te convertiré en objeto de burla en todos los países, ciudad infame y llena de confusión. De ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos. Cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de tus murallas está decidido a derramar sangre. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos. Desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual. Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Sin embargo, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Te esparciré por todas las naciones y te limpiaré de tu maldad. Y cuando seas deshonrado entre las naciones a causa de ti, sabrás que yo soy el Señor. El horno purificador del Señor. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Entonces diles, esto dice el Señor soberano. Dado que todos son escoria inservible, los traeré a mi crisol en Jerusalén. Así como en un horno se funde plata, cobre, hierro, plomo y estaño, los fundiré a ustedes con el calor de mi furia. Los reuniré y los soplaré con el fuego de mi enojo, y se fundirán como la plata en el intenso calor. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furia sobre ustedes.
Pecados de los líderes de Israel. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación será como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero, y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, este es el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Y ahorita habla del pecado, o un resumen de los pecados de Jerusalén y de todo lo que se hizo en la nación y de las personas que hicieron estos pecados. Y le da este mensaje el Señor a Ezequiel y le dice que estás listo para juzgar, estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos, y llama a los de Israel asesinos. Hace una denuncia pública de sus pecados detestables. Mire que esto es bien importante porque es que de pronto uno pensará, pero ¿por qué les dirá asesinos el Señor a los de Israel? Pero resulta de que el hecho de que ellos hayan pecado, el hecho de que ellos hayan omitido las cosas que el Señor le dijo, que no hayan obedecido todo lo que el Señor le mandó a decir con los profetas, hizo que hubiera una guerra contra ellos y hubiera desastre y el hambre y las muertes y todo lo que sucedió, a pesar de que no fueron ellos directamente los que mataron a las personas, las decisiones de ellos sí hicieron que muchas personas murieran por causa de esas malas decisiones. O sea, no son los asesinos directos, pero sí sus acciones hacen que las personas mueran por culpa de eso que ellos hicieron. Es lo que pasa muchas veces con los padres de familia, con los que estamos encargados de pronto de familias donde nuestras decisiones afectan mucho nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, influencia mucho a los que vienen detrás de nosotros, y la consecuencia, y como son nuestros hijos, son el resultado de lo que nosotros hemos hecho con ellos, de lo que ellos han visto, de las decisiones acertadas o desacertadas que nosotros hayamos cometido. Y vemos muchos hijos o muchas personas que han muerto jóvenes por causa de pronto de las malas decisiones de sus padres o de las personas que estaban encargados de ellos. Es lo mismo que pasa en los países cuando los gobernantes hacen cosas malas, toman malas decisiones. El pueblo es el que aguanta hambre, el pueblo es el que muere de hambre, el pueblo es el que recibe todo lo que las consecuencias de esta maldad que hacen los mismos gobernantes. Así que el Señor les habla a ellos y les dice precisamente asesinos, porque por culpa de sus malas decisiones hizo que Nabucodonosor llegara y se tomara al pueblo de Israel y matara a tantas personas. Y sigue diciendo el Señor, eres culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con ídolos que hiciste. Y empieza el Señor a numerarle y a decirle por qué está derramando esa sangre, por
haber tenido idolatría, por haber llegado el día de destrucción. Y dice que ha llegado el día en que se convierte en objeto de burla y es la escoria del mundo. O sea, llega al punto tal de que las malas decisiones, la desobediencia lleva a que Jerusalén sea la escoria del mundo y que todos los pueblos cercanos y lejanos se burlen de ella. Cada uno de los líderes de Israel que viven dentro de esa muralla están decididos a derramar sangre. A los padres y a las madres que se les trata con desprecio, a los extranjeros obligados a pagar protección, a los huérfanos y a las viudas que viven en medio de ti, son objetos de abuso y maltratos. Mira lo que llega al pueblo de Jerusalén. Dice, desprecia mis objetos santos y profanas los días de descanso. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Empieza el Señor a enumerarle todos estos pecados que ellos están cometiendo, de lo que ellos están haciendo, que hacen que básicamente ellos sean objeto del juicio del Señor. Dice que rinden culto a ídolos y hacen cosas obscenas. Después dice que también cometen adulterio, que tienen a la mujer, vienen los pecados sexuales, donde los hombres se acuestan con la esposa del padre, donde obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual, donde se toman a la mujer del vecino, donde deshonran a las nueras y violan hasta a sus propias hermanas. O sea, el punto tal de los pecados que llega a Jerusalén, llega a colmar la paciencia de un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios paciente y un Dios misericordioso. Hasta ese punto llegaron a los pecados de que el Señor se canse de ellos y empiece a profetizarles y a decirles de un juicio que va a sucederles a ellos precisamente por sus malos comportamientos. Después el Señor empieza a hablar del horno purificador y dice que le diga a los israelitas que son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran de una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Entonces le dice el Señor a ellos, entonces, dado que todo esto, que son una escoria inservible, los traeré a mi crisol en Jerusalén. Así como en el horno se funde la plata, el cobre, el hierro, el plomo, el estaño, los fundiré a ustedes con el calor de mi furia. El Señor empieza a profetizarles esto, a decirles, lo voy a hacer pasar por fuego, porque es que el fuego es el que hace que se purifiquen las cosas. Desafortunadamente los seres humanos somos de dura cerviz, como dice la misma palabra, y les toca al Señor muchas veces pasarnos por el fuego, por su enojo, por las cosas tan graves, tan detestables que estaban haciendo en esa época los israelitas. Y de pronto hoy en día también nosotros hacemos cosas detestables y a veces nos pasa al Señor por fuego precisamente para purificarnos, porque el fuego hace esa bondad en nosotros, de poder nosotros estar purificados, estar sacando todas esas perezas, esas cosas feas de nosotros. Y es básicamente en el juego que nosotros aprendemos a vivir diferente y ya no a cometer los mismos errores, porque pagamos las consecuencias de las malas decisiones y de los errores. Después viene el juicio contra los pecados de los líderes de Israel y entonces empieza a hablarle a los sacerdotes y le dice que desobedecen las enseñanzas que el Señor les dio, profanaron los objetos santos y no hacen ninguna diferencia entre lo santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Lo que el Señor está hablando a los sacerdotes, a los ministros que están instruyendo al pueblo en la palabra de Dios, es precisamente eso, de que en sus enseñanzas
No hay una distinción entre lo santo y lo que no es santo. O sea que no se le llama pecado a lo que es pecado. Muchas veces, hoy en día también sucede que hay muchas iglesias que desafortunadamente se acogen o les da temor o simplemente por querer tener a la gente en sus filas, nunca les hablan de lo que es pecado y no hablan las cosas como deben de ser, porque les da miedo que la membresía se caiga y entonces hay que tenerlos contentos, y para tener muchas personas dentro de las iglesias a veces no hablan lo que verdaderamente el Señor nos ha mandado a hablar, a enseñar, que es que tienen que recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, y si no, pues se van a ir para el infierno, porque está profetizado, está escrito en la palabra de Dios, y nosotros no venimos a la iglesia para que nos vaya bien en todo, para que consigamos carro, casa, para que consigamos muchas cosas de esas. No, esa es la consecuencia de tener una relación con Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que aprender en las iglesias es precisamente la palabra que nosotros llevamos, es de cómo recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, cómo tener una comunión con Él, cómo empezar a obedecer sus mandamientos para que así nos vaya bien en todas las cosas. Pero muchas veces hablamos de que nos va a ir bien en todas las cosas, pero no hablamos lo que verdaderamente no le agrada al Señor, lo que verdaderamente es pecado, lo que verdaderamente tenemos que hacer, porque si no simplemente se van a pasar los días, los meses y los años y las personas nunca van a cambiar su carácter. Después de 20 años siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque simplemente nunca se les ha confrontado con el pecado que tienen, nunca se les ha confrontado con la palabra de Dios, con lo que dice el Señor, y eso es lo que estaban haciendo estas personas. O sea, no diciéndole simplemente lo que era puro o lo que es impuro, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Hoy en día es así, hoy en día es normal que la gente se divorcie. Entonces, no, si no hablemos del divorcio, porque pues casi todo el mundo está divorciado, entonces es normal y eso está bien, no hay problema. Abandonan a sus hijos, no, está bien, no hay problema, que no sé qué. Tienen aventuras con mujeres, los hombres, o las mismas mujeres con otro hombre, y no, pues eso está bien, eso es una carita al aire. Pero lo que el Señor quiere que nosotros hablemos es que al pecado lo llamemos pecado, y a las cosas que son, como Él lo escribió en su palabra. Después, ya para terminar, dice el Señor que buscó a alguien para que reconstruyera la muralla de justicia, que alguien que justificara, que pusiera la cara, que se pusiera en medio de Él y el juicio, así como de pronto lo hizo en su momento Moisés, como lo hizo también de pronto Daniel, como lo hizo de pronto David también, que se pusieron en medio del Señor y decir, bueno, Señor, estoy aquí, acabe conmigo y acabe con todo esto porque no lo hagas. O sea, ponerse de frente, y dice que no encontró a nadie. Y hoy también el Señor anda buscando a alguien, anda buscando personas que de pronto no se contaminen con lo del mundo, a personas que sean honestas, que sean transparentes, que no sean de doble personalidad, sino que su sí sea sí, que su no sea no. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no es simplemente cantar canciones, sino adorarlo con la honestidad, con la honradez, con el cumplimiento, con la obediencia. Eso es lo que el Señor está buscando hoy en día, porque ese juicio va a venir, ese juicio está que llega, y el Señor para ese juicio por ahora porque estamos aquí, pero el día que nos lleve de este planeta a nosotros, va a venir ese juicio. Cuando nosotros subamos a la nube, va a venir ese juicio y van a pagar las consecuencias, y ahí es donde no se va a encontrar a nadie. Entonces viene la espada del Señor a justiciar a todos los que han pecado, a todos los que tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, porque de verdad que necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos que el Señor nos ayude a pararnos firmes en la brecha, a ser obedientes, a marcar la diferencia, a que así la gente se burle de nosotros llamarle al pecado pecado, y a las cosas que no debemos hacer, no hacerlas, y no amoldarnos a este mundo, sino estar firmes en la palabra del Señor. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido en esta mañana, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, yo también me he amoldado
a las cosas de este mundo, Señor, y a veces no hablo el mensaje de que debería hablar, Señor, ese mensaje de salvación. Y a veces nos llamamos al pecado, Señor, porque a veces nos amoldamos a las personas o nos da vergüenza, nos da pena quedar mal con la mayoría de las personas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes, Señor, y que nos permitas, Dios Todopoderoso, tener esa palabra fresca, Señor, tener la valentía de decirla y poder, Señor, ser instrumento tuyo, Padre Santo, para que cuando venga ese juicio, Señor, si nosotros todavía estamos aquí, no nos has llevado, Señor, poder detenerlo gracias a que nosotros nos hemos parado firme y poder estar en medio de ti y del juicio que vas a lanzar en contra de las personas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a marcar la diferencia, Dios. Ayúdanos a poder llevar esa palabra fiel, Señor, a ser personas que verdaderamente tú te agrades de ellas, Señor, que te hagamos sonreír en todo lo que hagamos, Padre. Que lo más importante para nosotros sea agradarte a ti, Señor, y no al mundo. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor, que les bendigas a todos, Señor, y que todos empecemos a ser radicales en nuestras vidas, Señor, para que no tengas tú, Señor, que pasarnos por ese horno, por ese juego, Señor, purificador, Padre Santo. Gracias te doy por tu palabra, Señor, y quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.